Hasta 6 marroquíes participaron en el traslado de la dinamita desde Asturias a Madrid. De los 6, 5 acabarían muriendo en el piso de Leganés. El día 3 de abril de 2004, 7 presuntos terroristas se suicidaban en Leganés al estallar el piso en el que se refugiaban. A consecuencia de aquella explosión, moriría el miembro de los GEO, Francisco José Torronteras. ¿Quiénes eran esos 7 suicidas presuntamente responsables de la matanza que había cegado la vida de 192 personas? De los 7 suicidas de Leganés, solo 3 tenían algún tipo de vinculación con ambientes integristas. Serhane Faraket, el tunecino. Anwar Asri Rifat y Alekem Alamari. Curiosamente, nadie ha sido capaz de explicar la relación entre estos 3 personajes. De hecho, el tunecino y Alekem Alamari pertenecían a círculos integristas distintos. Los otros 4 presuntos suicidas eran delincuentes comunes, vinculados con el mundo del narcotráfico a pequeña y media escala. Abdenabi Konja, los hermanos Mohamed y Rachid Oulad Akcha, y el jefe del grupo, Jamal Ahmidan el Chino. La primera de las incógnitas planteadas por los sucesos de Leganés se refiere precisamente a esa extraña mezcla de perfiles. ¿Qué papel jugó cada una de esas personas? ¿Por qué 2 grupos de personas tan dispares, uno de islamistas y otro de delincuentes comunes, acaban juntándose en Leganés y por qué hicieron estallar el piso? ¿Habían contratado los 3 fanáticos islamistas a estos delincuentes comunes simplemente como mercenarios? Y si es así, ¿qué pudo impulsar a esos delincuentes a dejarse arrastrar al suicidio? Pero en realidad existen sombras mucho más inquietantes. Gracias a las revelaciones periodísticas y a los datos del sumario, hoy sabemos que el grupo islamista al que pertenecían el tunecino y Anwar Asri Rifat estaba siendo estrechamente vigilado desde al menos un año antes del 11M, por orden de 2 juzgados distintos de la Audiencia Nacional. Más aún, durante aquel año de vigilancia, la policía conoció dónde vivían tanto el tunecino como los demás miembros del grupo, cuáles eran sus vehículos, qué teléfonos tenían y en dónde trabajaban. Sus teléfonos fueron intervenidos durante meses e incluso estuvieron bajo seguimiento físico durante un año. En total, desde el 3 de marzo de 2003, esos presuntos terroristas estuvieron sometidos a seguimientos hasta 81 días distintos. Y esas vigilancias se fueron intensificando a medida que se acercaba la fecha de los atentados. Precisando más, en febrero de 2004, es decir, tan solo un mes antes de la masacre, la policía sometió a ese grupo a seguimientos los días 3, 4, 5, 6, 9, 10, 13 y 16. Y de repente, el día 17 de febrero, se levanta el control sobre este grupo de integristas al que pertenecía el tunecino. Otra inquietante pregunta: ¿por qué se interrumpieron esos seguimientos que podían quizá haber evitado los atentados? El caso del tercer integrista, Alekem Alamari, es aún más extraño. Encarcelado mucho antes del 11M por su colaboración con redes integristas argelinas y por un error judicial, Alekem Alamari salió en 2003 de la cárcel
2 años antes de lo que le hubiera correspondido. De no haber sido por aquel error, Alequem Alamari jamás podría haber participado en los atentados del 11M. Pero lo más inquietante de la figura de Alamari es que, según las revelaciones del periódico El Mundo, estaba siendo vigilado por un colaborador de los servicios secretos españoles, Safwan Sabah. ¿Cómo es posible que este conjunto de integristas, estrechamente controlado por las fuerzas de seguridad, pudiera organizar atentado alguno? Es más, si estos supuestos terroristas estaban tan vigilados, y si los explosivos que utilizaron se los facilitaron colaboradores de la policía, podemos preguntarnos, ¿estaban las fuerzas de seguridad desarrollando una operación contra redes islámicas y algo falló? Y si es así, ¿por qué no se ha explicado este fallo? Las actuaciones con respecto al otro de los grupos de suicidas de Leganés, el de los delincuentes comunes, son igualmente incomprensibles. El Chino y uno de sus hombres tenían sus teléfonos intervenidos antes del 11M. Gracias a eso, por ejemplo, tenemos muchos datos sobre el supuesto transporte de explosivos desde Asturias a Madrid, el fin de semana del 28 de febrero de 2004. Sin embargo, el 12 de marzo, al día siguiente de los atentados, la policía solicita al juez que se interrumpan esas escuchas a El Chino y a uno de sus hombres. Lo normal, cuando se producen hechos delictivos, es que se intervenga el teléfono de los sospechosos después de cometido el delito. Sin embargo, en el caso de El Chino, nos encontramos con que el teléfono ya lo tenía intervenido y que lo que se hace es interrumpir las escuchas, nada más producirse los atentados. Si se hubieran mantenido esas escuchas, ¿se habría podido evitar la explosión de Leganés? Pero las sombras de Leganés no acaban tampoco aquí. Como revela el sumario, Jamal Ahmidan, el Chino, vivía desde enero de 2004 en una casa alquilada cerca de Morata de Tajuña. Antes de entrar en ella, pagó por adelantado 1 año de alquiler. Según las declaraciones de los vecinos ante el juez, lo primero que hizo ese supuesto terrorista fue presentarse a sus vecinos y comprarles varios enseres de segunda mano. En febrero de 2004, el Chino comienza a hacer reformas en aquella casa, incluyendo la construcción de una piscina. Es más, llegó a comprar un pequeño rebaño de 6 cabras. Si es verdad que el Chino participó en los atentados, ¿para qué abona 1 año de alquiler por adelantado? ¿Para qué se presenta a todos sus vecinos? Pero, sobre todo, ¿para qué hace obras y construye una piscina si después de los atentados no iba a poder habitar esa casa? Todavía más extraño resulta el comportamiento del Chino después de los atentados. En lugar de huir o de esconderse, el Chino continúa haciendo vida normal, llegando incluso a celebrar el Día del Padre, 8 días después de los atentados, con su mujer, su hijo y su suegra, todos ellos españoles, en aquella casa de Morata de Tajuña. ¿De verdad participó el Chino en aquellos atentados? Tampoco nadie nos ha explicado de forma satisfactoria cuáles son las circunstancias que conducen a que todos esos extraños personajes terminen juntándose en aquel piso de Leganés. Si, como consta en el sumario, la policía conoció el propio 19 de marzo dónde estaba esa casa de Morata de Tajuña, ¿por qué no irrumpió en la casa el propio 19 de marzo y detuvo a El Chino en plena fiesta familiar? La policía conocía también perfectamente, desde 1 año antes del 11M, dónde vivía el tunecino. Entonces, ¿por qué no se registró el piso de... ¿Qué fue lo que pasó en Leganés?
Según la versión oficial de los hechos, aquellos 7 terroristas estaban refugiados en el piso de Leganés y fueron localizados por la policía el sábado 3 de abril. Las primeras unidades policiales llegan al lugar poco después de las 2 de la tarde. Aquellos terroristas iniciaron un intercambio de disparos con los agentes que acordonaban la zona. Esas mismas fuerzas policiales optaron por desalojar a los vecinos de los 8 bloques de viviendas. Poco antes de las 8 de la tarde, llegaba al lugar un grupo de los GEO. Una hora después, los GEO derriban la puerta de la vivienda, con la intención de hacer salir a los 7 atrincherados. Pero estos, en lugar de entregarse, hacen estallar el piso. En la explosión mueren los 7 presuntos terroristas y el GEO Torronteras. Sin embargo, son muchas las sombras que rodean aquella explosión de Leganés. En primer lugar, ¿por qué se suicidó en Leganés aquel grupo si no lo habían hecho antes en los trenes? En segundo lugar, si lo que querían era suicidarse, ¿por qué esperaron a que se desalojaran las viviendas? En tercer lugar, ¿por qué se puso en riesgo la vida de los GEO en lugar de esperar, tras una negociación, a que aquellos terroristas salieran? Los terroristas estaban aislados en la vivienda, no tenían rehenes y todos los vecinos habían sido desalojados. No existía, por tanto, ningún riesgo para las personas que motivara una intervención apresurada. ¿Por qué no se entabló una larga negociación, como suelen hacer los GEO, para cansar a los atrincherados con el fin de convencerles de que se entregaran? La propia instrucción judicial del caso añade elementos enigmáticos. Según el sumario, los cuerpos de 2 de los terroristas fueron encontrados con entre 1 y 2 kilos de dinamita en una bolsa de plástico atada a la cintura. Esa dinamita no había estallado porque carecía de detonador. ¿Para qué iban a colocarse dinamita alrededor del cuerpo esos suicidas sin un detonador? Los restos de otro de los suicidas aparecieron adheridos a un colchón, como si estuviera tratando de protegerse. ¿Quiere eso decir que en realidad al menos 3 de aquellos 7 presuntos suicidas no tenían la más mínima intención de suicidarse y se vieron arrastrados a la muerte por algún otro miembro del grupo especialmente fanático? El estado en el que aparecieron los cuerpos parece corroborar esa versión. 3 de los cadáveres estaban relativamente enteros. Otros 2 pudieron ser reconstruidos. Sin embargo, de los 2 cuerpos restantes solo aparecieron pequeños fragmentos. Así pues, los 7 suicidas de Leganés no estaban físicamente juntos en el momento de producirse la explosión. Existe, sin embargo, otro detalle del sumario que resulta enormemente desconcertante. El cuerpo de uno de esos 7 terroristas apareció con los pantalones puestos del revés. ¿Qué sentido tiene que aquel terrorista tuviera los pantalones mal puestos? A lo largo de aquella intensa tarde, habría tenido tiempo más que de sobra de vestirse bien. ¿Es posible que alguien lo hubiera vestido después de muerto? ¿Es posible que ese terrorista estuviera ya muerto antes de la explosión del piso? Lo cierto es que la versión oficial sobre lo ocurrido en Leganés ese 3 de abril de 2004 se ensombrece tras una lectura detallada del sumario. 2 grupos de personas que se atrincheran en un piso de Leganés sin vínculos claros entre ellos.